Estamos todos de pie para leer la palabra. Queremos honrar su palabra poniéndonos de pie. Vamos a leer de la primera carta de Pedro, del capítulo 2, versículo 11. Por cierto que el día de hoy no va a haber grabación en video, solamente el audio va a salir, se echó a perder el aparatito que captura la imagen, entonces nada más habrá audio para los que se metan y no vean nada. Capítulo 2, versículo 11, que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a todos a que lo que vamos a leer sea iluminado en nuestros corazones y de fruto. Dice: amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Amén. Puede tomar asiento. Ha escogido el Padre al Señor Jesucristo como la piedra preciosa. Veíamos la semana pasada, para que fuera el fundamento de nuestra redención de toda la humanidad, al Cristo que fue crucificado y resucitado. Ese evangelio fue anticipado, lo hemos comentado en varias ocasiones, por los profetas, predicado por los apóstoles y creído el día de hoy por la predicación de la palabra de Dios y la obra interna de la persona del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. En este evangelio nosotros hemos recibido una nueva identidad, para los que han estado poniendo más atención, una nueva identidad en Cristo, siendo nosotros ahora un pueblo que puede vivir vidas santas, que puede perseverar en este éxodo hacia la eternidad, saliendo de un mundo hostil, y que puede poner su gozo en la vida eterna a pesar del sufrimiento. Estamos nosotros, hermanos, de pasada a la eternidad. Está el Espíritu de Dios hablando a través del apóstol Pedro, diciéndonos: recuerda que solamente eres un peregrino y un extranjero en esta tierra. Y el propósito de esto que hemos leído nosotros el día de hoy es que nuestra conducta visible a los demás es importante, porque el testimonio de esa conducta va a ser usado por Dios para persuadir a los incrédulos de la verdad del Evangelio y para que ello le dé gloria a su nombre. Todos los que estamos aquí, creo, si no todos, la mayoría, en algún momento dado hemos visto a un creyente que nos ha afectado de una manera sumamente negativa. Sabemos que son cristianos, que van a una iglesia cristiana evangélica como esta, donde se predica la palabra de Dios, hablando con majaderías, emborrachándose como cualquier otro, contando chistes léperos, juntándose con personas que no quieren absolutamente nada con Dios, pero dicen ser cristianos. Todos hemos visto algo así.
Y nosotros mismos en ocasiones hemos podido ser también piedra de tropiezo para alguien. Nuestra conducta, nuestras palabras ásperas, duras, que los queremos agarrar a bibliazos y mandar a la gente al infierno, si no creen como nosotros, piensan como nosotros, son como nosotros. Y la verdad de las cosas es que el Espíritu de Dios a través de Pedro nos dice, la conducta de un creyente tiene que ser de cierta manera, y en esta mañana vamos a ver algo de ello. Hermano, hermana que me escuchas, tú el día de hoy, junto conmigo, por supuesto, me siento ahí donde ustedes están. Quiero que sepan siempre eso, estoy sentado con ustedes, aunque estoy parado aquí, buscando aplicar todas estas cosas. O sea, esto no es para ustedes, esto es para todos. Tenemos que pensar en nosotros y decir, ¿y yo qué? ¿Cómo es mi conducta? Mi conducta le hace ver a alguien que no conoce a Cristo, desear a Cristo. Déjenme les comparto y quiero empezar con yo sé que lo han escuchado algunos de ustedes, no todos, pero les quiero una pequeña parte de mi testimonio porque fue usado por Dios por un hombre muy joven. Estábamos en segundo de preparatoria y estaba ahí un joven que se juntaba con todas las lacras. Yo era una de esas lacras, esos maleantes que se burlaban y que maldecían y que contaban todo tipo de majaderías. Yo era uno de esos. Y en esta bolita terrible, venía y se ponía un joven ahí, entre nosotros. Su pelo muy cortadito, yo traía el pelo largo, aquí a los hombros más o menos. Y este hombre cuando nos escuchaba hablar, tontería y media, se sonreía con nosotros. No se reía junto con nosotros. Pues ahí separado, o sea, esas que ni lo pelábamos, este batillo ahí. Pero este hombre, por la gracia incomprensible de Dios, escogió sentarse enseguida de mí en el salón. Yo estaba en una de esas preparatorias donde si pagas, pasas. Bueno, yo ni pagando pasé. El caso está que se siente enseguida de mí y me acuerdo que llegué a una ocasión y le puse el nombre al examen y lo pasé al final. Estaba ahí, como dicen aquí, kicking back en mi asiento, ¿no? Por cierto, felicidades a los señores canales que fueron abuelitos ayer. Dios los bendiga mucho. Niño o niña. Ahí, felicidades. Y si fuera niña, también felicidades. Y este joven, cuando me regresan el examen, hay un cero en mi prueba. O sea, nomás le puse el nombre. Volteé y me dice, ¿hay algo de ese examen que te pueda yo explicar que tú no entiendas? Yo la verdad dije, ¿de qué estamos hablando con este hombre? Le dije, no, muchas gracias. A mí no me interesaba, era de física, no me interesaba. A mí me interesaba la química, no, no sé. El caso está en que pasa el tiempo, pasa el tiempo y llego yo al salón y me siento y empieza el profesor a hablar y todo ese tipo de cosas. Yo no tenía con qué escribir. Entonces este joven trae un lápiz muy nuevo y quiebra la parte de enfrente del lápiz donde está la punta y se queda él con un pedacito así chiquito. Va y le saca punta al lado que trae el borrador y me dice, ahí te va. Entonces me lo pone enfrente. Digo, ¿qué onda? Dice, pues para que escribas, burro. No, no sé qué. Entonces dije, caray, ¿qué onda? Entonces salimos al recreo. No, no era recreo, al break. No sé. Y le digo, oye, Jorge se llama, un doctor. Digo, ¿por qué eres así? Y luego me voltea a los ojos y me dice, porque Cristo vive en mi corazón. ¿What? ¿Qué? Yo había visto ya una persona
ser transformada muy radicalmente por el Evangelio, muy radicalmente. Tan radicalmente que cuando yo vi a ese hombre ser transformado por el Espíritu de Dios, yo me fui a mi casa, me senté en mi cama y tenía ahí un Nuevo Testamento, a mí me gustaba leer desde muy chavo, y tenía un Nuevo Testamento, no sé cómo llegó a mi casa, y lo saco del librero y le digo a Dios, si tú cambiaste a ese hombre, me puedes cambiar a mí. Esa fue mi oración. Y a partir de entonces empecé a leerlo, hasta que llega este momento en el que conozco a este hombre y a este joven, y le digo, oye, ¿me podrías explicar? Me dice, sí, ¿cómo no? Entonces yo traía carro, entonces le dije, ¿sabes qué? Déjame, te doy un ride a tu casa. Estaba retiradillo ahí el espacio ese. Me fue hablando de cómo Cristo había venido a dar su vida por nosotros en la cruz y la salvación y todo y tal. Llegamos a la casa y le dije, ¿sabes qué? Discúlpame, no te entiendo nada. No sé de qué me estás hablando, le dije. No me voy a ir más allá del testimonio, nada más que les quiero compartir eso, porque la vida de ese hombre a mí me dejó marcado. Me dejó marcado por haber hecho cosas que iban un poco más allá de lo común, de lo normal. Y pensamos nosotros en testimonios de gente que ha muerto por el Evangelio y nos impresiona. Pero a veces no nos impresionan las cosas pequeñas que pueden hacer a una persona cambiar su vida. Les voy a platicar un testimonio de un hombre de 1912, Adoniram Hudson. Es un misionero bautista que fue en Birmania, llevando una vida muy difícil. El gobierno le hizo la vida muy difícil a este hombre para estorbar su tarea de predicar el Evangelio. O sea, el gobierno estuvo lastimándolo, ¿no? Pasó hambre hasta quedar hecho un esqueleto. Lo metieron en la cárcel por el Evangelio. Fue llevado por el desierto en cadenas al punto de desear su muerte. Esta es una historia verdadera, hermanos. Sus muñecas y tobillos quedaron marcados para siempre por las cadenas. Cuando fue liberado, escucha esto, cuando fue liberado fue al rey a pedir permiso para ir a predicar a una cierta ciudad. El rey le respondió de la siguiente manera: estoy dispuesto a que vayan una docena de predicadores, dice, pero no tú. Mi pueblo no responderá fácilmente a la predicación, pero cuando vean las marcas en tus manos y en tus pies, dice, eso los va a convencer. Eso fue precisamente lo que le pasó a Tomás cuando dijo, hasta que yo no vea las marcas en sus manos, en su costado. Y dijo, Señor mío y Dios mío. Un testimonio trascendental en un hombre de una manera muy tremenda y de una manera muy sencilla. Estaba yo pensando, ¿cuándo empezó esta iglesia? Digo, lo que empezó en la eternidad. Pero ahí empezó. Ahí empezó que un día yo iba a estar aquí, porque un hombre me dio un pedazo de lápiz, me dio un lápiz. Porque un hombre estuvo dispuesto a hacer algo que no es común. Hermano, nuestra conducta tiene un poder. Y escribí yo esto, dice, el deseo de Dios es darse a conocer entre los gentiles, se cumple por medio de la predicación del Evangelio, siendo este acompañado por la congruencia de nuestras buenas obras. El deseo de Dios de darse a conocer entre los gentiles se cumple por medio de la predicación del Evangelio, siendo este acompañado por la congruencia de nuestras buenas obras. Y para ello, lógicamente, que el Señor Jesucristo es el modelo perfecto de esto. Les voy a leer un versículo del libro de Romanos, no lo busquen, dice así, 15:8, dice, os digo que Cristo vino a ser siervo de los judíos, vino a ser siervo de la circuncisión, vino a ser siervo de todo esto que estos hombres se propusieron hacer para mostrar la verdad de Dios. Fíjense nomás, el Señor Jesucristo vino a ser un siervo de los judíos, dice de la circuncisión en la mayoría de las Biblias. Dice, para mostrar la verdad de Dios, dice, para confirmar
Dice, las promesas hechas a los padres para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Hermanos, yo le he estado pidiendo al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a que nuestros ojos sean abiertos el día de hoy. ¿Por qué como cristianos batallamos tanto, tanto en cambiar nuestra conducta? ¿Por qué es tan fácil que nosotros seamos afectados por la conducta del mundo y no el mundo por la conducta de los cristianos? ¿Por qué? Ahí en tu Biblia, ve el versículo 9 y 10 que vimos la semana pasada, del capítulo 2, 9, que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros todos, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, nosotros somos pueblo de Dios, somos ciudadanos del cielo, no somos ciudadanos de la tierra. Nuestra conducta debe reflejar la ciudadanía del cielo. Eso debemos de estar nosotros buscando cómo reflejamos. Somos extranjeros, somos peregrinos en esta tierra. Hermanos, hemos hecho, creo yo, de Estados Unidos el cielo. Nosotros creemos que venirnos a esta nación nos va a dar la felicidad. Nosotros hemos creído que estar en este país nos va a resolver nuestros problemas. Bendecimos a Dios por esta nación que ha sido bendición para prácticamente todo el mundo. Guerras han sido ganadas por la intervención de esta bendita tierra. Miles de hombres han dado sus vidas por este país. Miles. La siguen dando el día de hoy. Hermanos, pero nuestro deseo es el cielo, no es de este país. Ni para los salvadoreños, México, ni para los etiopíes, España o donde se quieran ir. No. Estamos nosotros siendo instruidos por el Espíritu de Dios de tal forma que debemos de poner atención a lo que la palabra nos enseña. Cuando llega uno de otro país, por ejemplo aquí, trae uno sus costumbres, empezamos a vivir en esta cultura y llega el momento en el que ya no decimos a dónde fuiste a comer, dónde te aventaste el lunch. En la Ciudad de México, ves ahí los problemas, andamos en el lunch. El lunch. O sea, empezamos a ser afectados, digo, y esa es una cosa muy trivial. ¿Cuántas cosas no empezamos a hacer nosotros que son parte de una cultura? Fíjense lo que les voy a decir, no de Estados Unidos, de la tierra, de donde seamos. Empezamos a ajustarnos, empezamos a cambiar, nos llega a afectar, nos llega a afectar sus costumbres. Hermanos, como creyentes, esto no debe ser, no debe ser. Nosotros debemos de voltear a ver cuáles son las costumbres de las cuales el Señor nos dice aquí con un ruego. Hermanos, de veras, a mí se me hace bien impresionante que Dios utilice este lenguaje con los seres humanos. Os ruego, como peregrinos y extranjeros, que os abstengáis. ¿En qué mente cabe que el Creador del cielo y de la tierra nos pueda hablar de esa manera, como dice Romanos 12:1? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis tu cuerpo como un sacrificio. Os ruego. Si el Señor Jesucristo estuviera en persona diciéndote, te ruego que no te comportes como la gente, ¿harías caso? ¿Harías caso? ¿Haríamos caso? Pensaríamos decir, ah, caray,
¿Qué cosas hago yo que ya son parte de la cultura del mundo a la cual yo me he ajustado y ahora yo me parezco más a los ciudadanos de esta tierra que a los del cielo? Hemos nacido de nuevo y en el momento en el que nacemos de nuevo por creer al Evangelio, nosotros nacemos en un país que es extranjero al cielo. Todos, todos y cada uno de nosotros. Y es algo bien simbólico, esto que les voy a decir, bien representativo, pero nosotros vivimos ¿en dónde vivimos? En El Paso. ¿Saben cómo se llamaba El Paso antes? El Paso del Norte. Este lugar era un lugar de paso. ¿Quieres tú tener una conversación con alguien? Cuando te pregunten, ¿de dónde eres? Le dices, soy del Paso porque voy de paso. Que te digan, ¿a dónde? A la eternidad. A Chihuahua. A ver, explícame eso. El Paso. Sí, estamos de paso, hermanos. Aquí no se nos va a olvidar. Yo espero que no se nos olvide. Estamos nosotros de puro paso. Nuestro pasaporte, hermanos, es uno que está marcado con el Espíritu Santo de Dios. Y la entrada al cielo es en forma de una cruz. Por ahí vamos a pasar. Nuestra ciudadanía no está en la tierra, está en el cielo, donde queremos nosotros vivir en esta tierra con la cultura del cielo, la costumbre del cielo, que nos dice, sed santos como yo soy santo, puesto que tú eres una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, eres el linaje escogido, eres un sacerdote. La semana pasada estábamos viendo que tú has nacido de nuevo. Tú te puedes presentar delante de Dios en cualquier momento a venir a presentar sacrificios agradables a Dios que van a ser escuchados porque la sangre de Cristo te abrió la puerta hasta ese trono de gracia y tú vas a ser no escuchado únicamente, sino Dios te va a responder. Dios nos responde cuando dice, Dios ha hecho una nación de reyes y sacerdotes, tú y yo somos de esos. Ahora le podemos decir a aquellos que no conocen a Cristo, ¿cómo conocer a Cristo? El sacerdote se pone entre Dios y los hombres para ofrecer sacrificios. Nosotros nos ponemos igual para ofrecer sacrificios, para enseñarle a la gente cómo se conoce al Salvador del cielo y de la tierra. Nosotros, hermanos, sabemos que vivir en un país extranjero no es fácil. No se nos va a tratar bien, se nos va a discriminar, se va a hacer una serie de cosas en contra de todo hombre y mujer, niño, niña, que llegue a un país que no es su país. El creyente a donde vaya va a ser perseguido. Si es un creyente cuyas obras reflejan que es un ciudadano del cielo, va a ser ofendido, perseguido, discriminado, metido a la cárcel y probablemente hasta con su vida pague. Nosotros, hermanos, como creyentes, antes de nacer de nuevo, traíamos de esa cultura del mundo muchas de esas tendencias, muchos hábitos que nos llevaron de cierto modo, a traerlos al cristianismo, así como mexicanos. Como mexicanos, o sea, ¿dónde creen ustedes que sucedió el término ese de que el que no tranza no avanza? En China. Viene de México, hermanos. Irrespetuoso con las autoridades. Yo no sé, pero ¿cuánta gente mexicana ha llegado al Paso y lo para la policía y sacan la cartera? Para ver si le dan al policía una lana. Imagínate nomás, te pueden meter a la cárcel por una onda de estas. Te paras en amarillo. Está la rayota pintada. Sí, sí, cabe, échate para atrás tantito, así está el medio carro, así la raya amarilla, así. O sea, nosotros traemos cosas a un país de mucho orden, donde por las costumbres de algunos,
todos los mexicanos somos terribles, ¿cierto? Todos los mexicanos son iguales. Todos. ¿No es cierto? No es cierto. Por eso la palabra de Dios dice en el capítulo 2 de Romanos, que por eso el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Wow. A veces, por actitudes que traemos del mundo, por hábitos de pecado, el nombre de Dios es blasfemado por causa nuestra. La intención de Pedro es aquí que los creyentes vivamos de tal manera que le podamos hacer a la gente saber que verdaderamente hay un Dios que hizo los cielos y la tierra y que por medio de la predicación del evangelio los incrédulos sean salvos. ¿Para qué? Para que terminemos glorificando a Dios diciendo, me has salvado por la predicación de tu evangelio, pero te doy gracias por la conducta de tus siervos que me persuadieron a oír la palabra de verdad. Este hombre que les platiqué, joven en aquel entonces, su conducta me llevó a tener una hambre y sed de Dios que dije, ¿por qué eres así? Cuando me dijo la razón, no pasó mucho tiempo de que yo vi en los pies de Cristo. Dije, gloria a tu nombre por ese hombre, Señor. Esto pasó más o menos, para que tengan ustedes una idea, en 1976, a finales del 74, mediados del 75. Yo me convertí en diciembre 14 de 1975. Hace casi 43 años. Y todavía digo, gracias Dios por hombres y mujeres como Él. El Señor Jesucristo, todos lo hemos leído, si no todos, la mayoría en el Sermonzote del Monte, capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, dice, mas vosotros sois la luz del mundo. En ocasiones que oigo creyentes diciendo, Señor, haz de mi luz. No, espérate, tu oración está mal. ¿Hay oraciones malas? Claro que sí hay oraciones malas. Eso no está correcto. Dios ha hecho de ti luz. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone bajo una vasija, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Y el Señor Jesucristo dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ya eres luz, ya eres sal. Tú eres una persona que debe generar sed de Dios. Cuando alguien ve tu conducta, que dice, ¿por qué es así? ¿Por qué se comporta así? Nosotros, hermanos, cuando vemos esta parte de la Escritura, que dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Hermanos, nosotros, a la hora que venimos a la palabra de Dios y nos encontramos con textos como estos, debemos decir, ok, ¿cuáles son los deseos en mi carne que batallan contra mí mismo? Como rebelarme contra la autoridad, contra maldecir la autoridad, maldecir a los gobernantes. O sea, una serie de cosas que hay en mí que me llevan a quererme, quieren condescender conmigo en responder mal, en juzgar, en hacer chismes, en hacer divisiones, en no pensar bien de las personas que debo de pensar bien. Sin embargo, la palabra de Dios dice, te voy a dar una lista de cosas que te pueden ayudar, que nos deben servir, no te pueden ayudar, nos van a servir para que nosotros podamos entender un poco de aquellas cosas que nos van a poder enseñar si somos ciudadanos del cielo o creemos que somos ciudadanos del cielo, pero vivimos como gente que no
conoce a Dios, que no ha nacido del nuevo. Por eso la palabra de Dios no es importante, la iglesia no es importante, la comunión con los hermanos no es importante, alabar a Dios no es importante. Y vamos a ver, abran sus Biblias por favor en el capítulo 5 de Gálatas. Cinco de Gálatas. Dice el versículo 19, dice, manifiestas, o sea, claras, son las obras de la carne. O sea, ¿quieres tú saber cuáles son estas pasiones que batallan contra el alma, estas pasiones carnales? Son adulterio. Y hermanos y hermanas, antes eran los hermanos, ahora a los hermanos y hermanas. Tus ojos son para tu esposo, tus ojos son para tu esposa, no para alguien más, no para que desees algo que está completamente contrario a lo que la palabra de Dios te enseña, nos enseña. No tiene que ser necesariamente un adulterio físico, lo podemos llevar a cabo perfectamente en la mente. Fornicaciones, que es todo lo que es tipo de prácticas sexuales fuera del matrimonio. Inmundicia, todo tipo de suciedad y cosas relacionadas. Lujuria, el darle una rienda suelta a la carne. La idolatría, donde puedes tú ser el mismo ídolo que adoras, que eres tú la persona más importante en tu vida, no Dios, o tus hijos, o tu salud, o tu dinero, o tu futuro, o tu bienestar. ¿Quién ocupa el primer lugar en tu corazón? Hechicerías. Y hermanos, aquí quiero aprovechar nomás porque es importante que a pesar de que nosotros creemos tener cuidado con nuestra manera de orar. Recordemos que Dios es soberano, es rey, y nosotros no le damos a Dios órdenes como si fuera un espíritu. No. Es el Espíritu Santo de Dios, ante el cual nos presentamos con humildad, con temor y reverencia, y venimos a pedir que venga su reino y se haga su voluntad. No venimos a darle órdenes, como los que pagan a hechiceros para que los espíritus malignos vayan y hagan males a personas. Invocan demonios para hacer hechicerías. Y dirías tú, no, yo no creo en hechicerías. ¿Crees en el horóscopo? Te levantas a ver ahí qué vas, cómo te va a ir el día o el mes. Ahí estaba platicando y me llamó la atención esta situación que dije yo, caramba, nunca me había puesto yo a pensar. No es hechicería, pero ¿se han fijado ustedes que los chinos nunca nos dicen nada malo en sus galletitas? La quiebras, una fortuna te espera mañana y luego te dan atrás los números para que vas y compres el boleto de la lotería. Hermanos, déjenme les digo una cosa. Nosotros tenemos que tener cuidado de quitar nuestros ojos del autor y consumador de nuestra fe y ponerlos en algo o en alguien que nos pueda generar satisfacción, placer, bienestar, etcétera. Una idolatría se convierte en una hechicería o al revés. Una hechicería te lleva a una idolatría. Dice, el siguiente está fuertísimo, está impresionante. Dice, tu hechicería, Dios abomina la hechicería. Y lo dice, enemistades. Enemistades.
pleitos. Eres una persona contenciosa. Eres una persona que fácilmente se te mueve por dentro la cosa de aquí, te enojas. Es un hábito de tu vida, eres un respondón, una gritona, un iracundo, ¿Cómo se describe el carácter, tu carácter? Enemistades, pleitos, celos. Yo quiero eso, como envidia. Me provoca que alguien haga esto y que no lo haga como yo pienso, o espero, o quiero, o lo anhelo. Hermanos, Dios a cada uno de nosotros nos dio una individualidad perfecta. Dios nos ha hecho a nosotros como las huellas digitales, completamente diferentes, como las piedras de sus bardas, que todas y cada una de ellas son diferentes. Así nos hizo Dios. No podemos, ni queremos, ni debemos andar tratando de ser como una piedra diferente. Eso, hermanos, es un celo. Dios a ti te creó individualmente perfecto para su gloria. Estamos imperfectos, pero en el Espíritu somos perfectos, dice la palabra de Dios en Filipenses. Te dio dones, te dio talentos. Por eso tu cara no es como la de ninguno de los que estamos aquí, ni en la ciudad del Paso, a menos de que seas un cuate o triple idéntico. Y aún ellos están diferentes. Contiendas. ¿Por qué te peleas? ¿Qué te mueve? ¿Qué te mueve a pelearte? ¿Qué traes adentro que te ofende que alguien más diga algo, piense algo, actúe algo y a ti te produzca una contienda? Déjame te digo esto porque es una cosa sumamente importante enseñada ahí en Romanos 7:15. Te dice, porque lo que quiero hacer no lo hago, sino lo que no quiero eso hago. Y si eso hago, entonces no hago lo que quiero, sino me doy cuenta que el pecado que mora en mí es el que lo hace. Hermanos, si alguien hace algo y a ti te mueve, te saca el tapón, te mueve adentro, el problema no es de la persona, el problema es tuyo. Tú eres el que tienes el problema. Tu viejo gacho no es el que te hace enojar, tú eres enojona. Y viceversa. Nosotros del corazón sacamos lo que traemos de tal manera que lo único que pasa es que se manifiesta. Entonces Dios te rodea y te pone piedras diferentes, unas arriba, unas a un lado, otras aquí, otras abajo de ti, a quien tú estás aplastando. Alguien te está aplastando, tú estás siendo acomodado por Dios en un edificio de piedras vivas que si no tenemos cuidado, estas manifestaciones son de las que tenemos que tener muy en cuenta y pensar, ¿habrá de esto en mí? Déjame te digo cómo se debe responder esa pregunta. Las hay. Pero, bueno, sigue diciendo divisiones. Cuando tú te juntas con cualquier persona a hablar de alguien más, tú estás dividiendo el cuerpo de Cristo, aunque creas que tus intenciones son buenas. 6 cosas abomina el Señor y aún 7, 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. Y dice la última parte de Proverbios, creo que 6, el que causa división entre los hermanos. Herejías. ¿Sabes qué entra dentro de la categoría de las herejías? Las doctrinas. Las doctrinas que te llevan a negar el evangelio del Señor Jesucristo. Hermanos, estaba oyendo de un cantante muy famoso que vive ahí en Monterrey, hablando de las cosas del evangelio. Y yo, no puede ser. No puede ser lo que yo estoy escuchando el día de hoy. Nomás que ya ahorita está desparramado, no hay infierno. No hay infierno, según él. Y como dice el tonto, no hay Dios, ¿verdad? Cristo murió por toda la humanidad, entonces la verdad es que al final de cuentas no es necesario el evangelio. ¿Para qué?
herejías que son desvirtuar la palabra de Dios y acomodarla a la conveniencia personal. Envidias, no tengo necesidad de explicárselos. Homicidios, por supuesto, tampoco, aunque en un momento dado podemos desear nuestra muerte y la muerte de alguien más. Ojalá que me muera, o ojalá que se muera fulano de tal, para lograr mis propósitos. Homicidios, borracheras. El momento en el que tú estás consumiendo alcohol, cerveza, vino, caguamas, no sé qué más, lo que sea, que tú pierdes tu sentido de estar normalito. Tú empiezas a entrar en un estado de borrachera. Así es, así. ¿Sabes por qué? Porque alguien más empieza a hacerte a ti sentir, pensar, actuar. Por eso dicen que cuando se matan las personas en los carros, no era la persona la que iba manejando, era el alcohol. Niños abusados, golpeados, mujeres abandonadas, hombres que han perdido su vida, mujeres que han perdido su vida, porque se dieron a un elemento que la palabra de Dios te dice: borracheras. ¿Te suena, ciudadanos de la tierra? Orgías, desenfrenos morales, desenfrenos sexuales, donde gente hace cochinada y media. No nomás cuestiones sexuales, orgías de tomar, de comer, de vomitar, de hacer cada cosa. Y termina diciendo esta parte, dice, y cosas semejantes a estas. Cosas que batallan dentro del alma, dice, déjame te doy una lista, pero cualquier cosa semejante, para que no quede duda. Déjame te digo algo, todos los que estamos aquí, yo he estado en esas predicaciones que decimos, ay caramba, Dios me estaba hablando en esta predicación. Hermanos, cuando nosotros el Espíritu Santo nos mueve, es que nos está hablando. No tiene que tener tu nombre escrito en mi predicación, es la palabra de Dios. Dice, cosas semejantes a estas, en cuanto a esto, dice, os advierto, como ya les he dicho antes, se los estoy advirtiendo, ya se los dije otra vez, que los que practican tales cosas no van a entrar al cielo. No van a entrar al cielo, no van a heredar la vida eterna. Le agarraste, no vas a ir al cielo. No has nacido de nuevo, no conoces a Cristo, eres un ciudadano de la tierra, si eres de los que practican estas cosas. ¿Te queda claro? Nos queda claro lo que el Espíritu Santo de Dios a través de la Escritura nos dice. Los que hacen estas cosas no van a ir al cielo. ¿Quieres identificar las pasiones que luchan contra tu alma? Te las dice el Espíritu Santo de Dios para que identifiques si eres un ciudadano del cielo o de la tierra. Os digo que si no naces de nuevo, no vas a ver el reino de los cielos. Si no naces de nuevo, Nicodemo, no vas a poder entrar al reino de los cielos. Una persona que ha nacido de nuevo, su conducta tiene que ser diferente. Ahora, nosotros batallamos por la simple y sencilla razón de que estamos en un mundo donde estamos muy contaminados por lo que vemos. Pero no tenemos excusa, hermanos. El Espíritu de Dios nos dice, aquí está lista. Efesios 5, 9 dice así, porque el fruto del Espíritu, la persona del Espíritu Santo que tú tienes ahora, Efesios 5, 9, cree en el Señor Jesucristo, dice Hechos 2. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Y vas a recibir el Espíritu Santo de Dios. ¿Tú crees? Tú vas a ser salvo y Dios te va a dar el don del Espíritu Santo. Dice, porque el fruto, o sea, la presencia del Espíritu Santo, cuando tú entregas tu vida a Cristo, es que está Él adentro de ti, hay un fruto como si fuera un árbol. Dice, es en toda bondad, justicia y verdad. Y vean lo que dice el versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Una persona que ha nacido de nuevo, que ya conoce a Cristo, no es una persona buena, hermanos. No. Quítate eso de la cabeza, la semana pasada lo vimos.
Dios no anda buscando que la gente sea buena. Dios anda haciendo de la gente que sea santa. Sed pues santos como Dios es santo. Primera de Pedro 1:16, ya lo leímos, ya lo debemos de haber aprendido de memoria. Sed santos como Dios es santo en toda vuestra manera de vivir. Dice, sigue diciendo, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. O sea, la vida de este mundo que dice que está en tinieblas, no participes de sus obras, dice, sino más bien reprendedlas. Y me puse yo aquí una nota, porque luego lo pensamos en alguien más, hermanos. ¿Cómo le diría a este hermano que lo que está haciendo está muy inapropiado? O a esta hermana. Hermanos, reprenderlas en nosotros mismos. Hace algunos años Guillermo nos dio una excelente predicación donde decía, háblate a ti mismo, háblate a ti mismo, predícate el evangelio a ti mismo. ¿Qué es agradable? Es ser humildes, es ser compasivos, ser misericordiosos, serviciales, pacientes, devolviendo bien por mal. Te hacen mal, tú le haces bien. Generosos, dadivosos, amantes de lo bueno, no del dinero o los placeres terrenales. Hablar cosas que edifiquen. Ser adoradores, de Dios, amantes de Dios, de los demás, de los unos y los otros. Esas son cosas agradables, humildes, compasivos, misericordiosos, serviciales, pacientes, devolviendo bien por mal, generosos, dadivosos, amantes de lo bueno, no del dinero o los placeres terrenales, hablar cosas que edifiquen, adoradores de Dios, amantes de Dios, de los demás, los unos a los otros. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Que cuando tú hables el evangelio, el Espíritu Santo está tocando ese corazón, esa persona diga, yo quiero ser así. Y dice el siguiente versículo, el versículo 13, una vez que nos ha dicho la conducta del creyente, nos dice, por causa del Señor someteos a toda institución humana. El Señor Jesucristo oró diciendo que no éramos del mundo, pero estábamos en el mundo. Aquí estamos. Juan 17. Nosotros aquí debemos de recordar que somos extranjeros, pero al mismo tiempo somos civiles. Y hermanos, el día de hoy, y esto lo aprovecho por si alguien en un momento dado se cuestiona, ¿por qué yo no hablo de política? Porque por principio de cuentas no soy político, no sé de política, digo sí sé, pero si yo aquí me pusiera a hablar de política, hermanos, causaría un revuelo aquí fuerte. La cuestión política el día de hoy ha polarizado esta nación, la ha polarizado. Están los republicanos, están los demócratas, están los independientes, los demócratas socialistas, los republicanos liberales, los demócratas conservadores. Esto es una locura, esta es una capirotada de cosas. Y vamos a ver el 2020 lo que aquí va a pasar. Está polarizado esta situación. En aquellos entonces, cuando Pedro vivía, era el César y era un terrible, era un maligno. Se puede haber dicho era un animal. Los perseguían, los mataban, hacían con ellos literalmente lo que querían. Y les está escribiendo a gente que tuvo que salir de su ciudad porque estaban siendo perseguidos. ¿Se acuerdan que leímos el capítulo 1? A los expatriados en el Ponto, Asia, Galacia, Capadocia, que toda esa parte de Turquía el día de hoy, les escribe esta carta y les dice, sométanse a todas las autoridades que hay. O sea, Pedro, ¿estás en serio? O sea, ¿tú me estás diciendo que yo me someta al César? Esto es una cosa en serio. A este malvado tú quieres que yo me someta.
Sí, porque eres un ciudadano del cielo. Porque este no es tu rey, este no es tu César, este es un gobernante al cual Dios puso. ¿Puso Dios a Trump? ¿Puso Dios a Obama? ¿A Nixon? ¿A Johnson? ¿A Peña Nieto? ¿Al que va a ser el siguiente presidente de México? Daniel 2:20. Abran sus Biblias en Daniel 2:20. O sea, la palabra de Dios así lo enseña a través de la Escritura, ¿ok? Un creyente civil es una persona que va y vota cumpliendo con sus responsabilidades, aunque diga, ¿de qué sirve mi voto? Déjame te digo que sirve de tu voto. Dios te dio el privilegio de que votes. Daniel 2:20 dice así, habló Daniel y dijo, fíjense nomás, este es el profeta Daniel, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él pone reyes y quita reyes. Entonces este rey que tenemos el día de hoy es un rey que Dios puso, lo puso Dios y nos quiere enseñar que nosotros con una mentalidad de ciudadanos del reino nos sometamos a Él, a toda autoridad que está puesta porque es Dios el que los ha puesto. No nos corresponde a nosotros, hermanos, el tener que andar maldiciendo al gobierno. Ojalá y se muera este presidente u ojalá y lo maten. Ojalá y pongan al que yo quiero en mi partido, al que le voy. Un ciudadano del cielo obedece a su rey, se somete a él y va y cumple con su responsabilidad civil, su responsabilidad como un ciudadano de este país. ¿Saben? A estos hombres los perseguían de una manera tan terrible y los tenían, el gobierno los tenía como terroristas, porque les dijeron, estos fueron los que incendiaron Roma. Estaban considerados como ateos porque no adoraban a los dioses que ellos adoraban y muchísimo menos al César como su Dios. Es la representación de Dios en la tierra, al emperador. Fueron acusados de caníbales porque la gente los oía decir que comieran del cuerpo y tomaran de la sangre de Jesús. De caníbales a los creyentes del primer siglo. Fueron acusados de inmorales por ver la cercanía que tenían los hermanos en Cristo. La gente se amaba, vendían sus casas, daban para los demás. Era una cosa de llamarle la atención al mundo entero. Decían, estos son unos perversos, son unos inmorales. Y Pedro les dice, sométete a esas autoridades. Esa no es tu autoridad final, ni este es tu reino final. Tú tienes uno que es mejor. El teólogo Agustín dijo así, escucha esto, porque es una cosa que creo que puede enriquecer tu manera de pensar en cuestiones de lo que es la política. Dice así, el gobierno es un mal necesario. ¿Aún el puesto por Dios? Sí. Que es necesario debido al mal. Hay mal, Dios puso autoridad. La mayoría de los teólogos en la historia de la iglesia han dicho que la maldad humana es la razón de que aún un gobierno corrupto, fíjense esto, es mejor que no tener ninguna autoridad. Un mal gobierno es mejor que no tener ningún gobierno. Sería esto Sodoma y Gomorra, hermanos. La función del gobierno es restringir la maldad y mantener, defender y proteger la inviolabilidad de la vida y de la propiedad. Hermanos, nos tenemos que someter a las autoridades siempre. Nuestra obediencia no es absoluta en toda circunstancia. Cuando el gobierno le pide a los ciudadanos quebrantar las leyes de Dios, fíjense cómo está.
Cuando el gobierno le pide a los ciudadanos quebrantar las leyes de Dios, el cristiano tiene todo el derecho de desobedecer, debido a que el cristiano debe buscar someterse a la ley de Dios. Lo repito porque esto es una cosa muy importante. Cuando el gobierno te pide que desobedezcas la ley de Dios, tú no debes de obedecer. El apóstol dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice, debido a que el cristiano debe buscar someterse a la ley de Dios, lo debe hacer porque la autoridad de Dios está por encima del gobierno. Dios y su palabra son, a final de cuentas, la ley de todas las naciones de la tierra que la ponen en práctica de una manera u otra. El gobierno de la iglesia, nosotros, iglesia, gobierno, vamos a dar cuenta de nuestra labor delante de Él. Todo rey, príncipe, todo gobernante de la tierra va a estar un día con sus rodillas dobladas ante el Rey y Señor, al Rey de Reyes y Señor, y le va a dar cuenta de su vida. No importa el dinero o el poder que haya tenido, le va a dar cuentas. La iglesia va a dar cuentas también de toda su responsabilidad. R.C. Sproul, que hace unos meses pasó a la presencia del Señor, dice, es el deber de la iglesia ser la voz profética, llamar al Estado a realizar su tarea y llamar al Estado a arrepentirse y hacer lo que Dios le ordena hacer, como cuando Juan el Bautista fue y se paró ahí enfrente de la casa de Herodes. Te es ilícito tener a la esposa de tu hermano. Eso fue lo que hizo, le fue y le dijo. Y lo mataron. Gente el día de hoy está pagando con su vida así, al someternos nosotros a las autoridades y que a la hora de hacerlo, porque es la voluntad de Dios, vamos a callar la boca de aquellos ignorantes, como dice aquí, insensatos. Y por último, nos dice, y todo esto, hazlo de una manera libre. Como libres, vamos a vivir de esta manera. Dice el versículo 16 y 17. Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo. Yo puedo hacer lo que me da la gana, yo puedo decir lo que se me antoja. Sí puedes. No más que dice la palabra de Dios ahí, sino como siervos de Dios. Dice, no uses esa libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Tú tienes una libertad, Dios te hizo libre. Juan 8:32 dice, vas a conocer la verdad. Esta es la verdad de que yo soy un ciudadano del cielo. Este no es mi rey, es mi presidente. Me voy a someter, voy a orar por él, voy a interceder por su gabinete, por el Senado, como lo hicimos en la mañana y lo hacemos frecuentemente. Y fíjense la gracia de Dios tan increíble. Dice, orad por vuestros gobernantes, por vuestros reyes y gobernantes, por todos los que están en eminencia, y no se han puesto a pensar lo que dice la última parte. Dice, para que viváis quieta y reposadamente. Si tú no vives quieta y reposadamente, no le eches la culpa a tu gobierno. No le eches la culpa a tu gobierno. Él te dice, ora por ellos. Y yo te voy a bendecir. Para que vivas quieta y reposadamente. Nosotros en ocasión nos privamos de bendiciones por nuestra ignorancia de la palabra de Dios. Decía el puritano Thomas Watson, servir a Dios, amar a Dios, disfrutar de Dios, es la más dulce libertad del mundo. Fíjense nada más. Servir a Dios, amar a Dios, disfrutar a Dios, es la más dulce libertad del mundo. El apóstol Pablo dice, estad pues firmes con la libertad que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Yo voy a votar por fulano de tal y yo por fulano de tal. Pues hay que orar por el que está ahorita de presidente y cuando llegue uno de esos dos a pedirle a Dios que lo bendiga. En lugar de andarnos peleando por el partido por el que tú le vas. Pelearnos por una cosa tan incongruente en la que, hermanos, déjenme les digo una cosa, no podemos hacer nada más que causar divisiones entre los hermanos.
Es importante tu voto. Déjame te digo que El Paso recientemente acaba de pasar a ser una de las 20 ciudades más grandes de Estados Unidos. Tú lo puedes consultar en internet ahorita, pero lo consultas. Más grande ya que Boston y más grande que Washington, D.C. Esta es una ciudad importante, tu voto es importante, tu alcalde es importante, el gobernador del estado es importante. Hay que orar por ellos, hermanos. Hay que hacer nuestra parte, hay que nosotros buscar cómo en libertad, bueno, pues está Señor, bendícelo. No me cae, Señor, pero bendícelo. ¿Tenemos libertad para hacer? Sí, sí tenemos libertad. No nos gustan, claro, pero la palabra de Dios nos dice, tú eres una persona libre. Esto que te estoy mandando aquí, no estás bajo una obligación en la que, hijo, odio a este hombre, pero porque la palabra me dice que ore por él, oh, Señor, bendícelo. ¿Tú crees que Dios va a escuchar esa oración? No, no la voy a escuchar. Eres una persona que puedes venir con esa libertad a la presencia de Dios, presentarte delante de Él. Déjenme les digo que el Señor Jesucristo vino, dice la palabra de Dios, que Él descendió del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo había enviado. Vino a eso y fue exactamente lo que el Padre le había pedido, el Hijo fue obediente, el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní dijo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Estando chiquillo, después de que volvió de Nazaret, le estaba sujeto a su madre, dice la palabra que ella guardaba todas las cosas en su corazón. Imagínense un chavito de 13 años hablándole a un grupo de doctores y tenerlos a todos así con la boca. ¿Se daban cuenta? Algo había impresionante en Jesús. Y le dijeron, ¿te tienes que venir con nosotros? Se fue, se sometió a la autoridad. Como se debe someter todo joven, toda señorita, todo niño y niña a sus padres. Se les enseña. La palabra de Dios dice que tú te tienes que someter a mí. Déjame te enseño qué es eso. Papás, mamás, no asuman que sus hijos saben qué es eso. No lo den por hecho, por favor. Hónrame, mijo. ¿Qué es eso? Tener una alta estima. Enséñaselos en la palabra de Dios. Instruye a tus hijos en la disciplina del Señor. Se presentó el Señor Jesucristo ante Pilato y lo juzgaron violando toda la ley. ¿Saben quién puso a Pilato? El Señor Jesucristo. Le dijo, toda la autoridad que tú tienes, la tienes porque mi papá te la dio. Dice la palabra que guardó silencio y se sometió. Hermanos, vino a enseñarnos que como ciudadanos del cielo, sí se puede. Que estas autoridades que están aquí no nos pueden hacer ningún daño. Ningún daño nos pueden hacer. Nuestro Padre que está en los cielos nos mandó a nuestro Salvador Jesucristo, al cual, si Él es tu Señor y tu Rey, solamente siendo Él tu Señor y tu Rey, reconociéndolo de esa manera, tú vas a poder ser salvo. Y una vez que te arrepientas de tus pecados, dice la palabra que Él te va a dar su Espíritu Santo para que luego puedas combatir con esos deseos que se manifiestan en tu carne, y una vez que esto suceda vas a poder someterte a las autoridades de tal manera que te vas a poder parecer al Señor Jesucristo. Solamente así, como un verdadero representante, un ciudadano del cielo. Tú lo conoces, tú le has entregado tu vida a Cristo. Si ya lo hiciste, gloria a Dios. Hay que aprender, hermanos. Hay que aprender entonces a, como dice aquí, honrar a todos. Hay que pensar de los demás como superiores a nosotros mismos, porque eso fue lo que Jesús hizo. Se quitó el manto que traía, se puso ante los discípulos y le lavó los pies. ¿Qué le dijo Pedro? Claro que tú no me vas a lavar los pies. Dice Pedro, si yo no te lavo, tú no tienes parte conmigo. Ah, le dice, entonces váyame todo.
vino a enseñarnos que se puede honrar a todos. Y nos dice Filipenses, haya en cada uno de vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Amad a los hermanos. Si tú no es una parte esencial de tu oración, yo te animo que sea una parte esencial de tu oración. Que le pidas a Dios que te ayude a vivir como un hijo de Dios, que honra a todos, ama a los hermanos, teme a Dios y honra al rey. No tenemos un rey, tenemos un presidente del cual tenemos que hablar de una manera digna. Hermanos, no vamos a aprobar muchas de las cosas que hace, pero es la autoridad que Dios puso sobre este país. No vamos a estar nosotros juzgándolo. No lo vamos a estar juzgando. No nos mandaron a juzgar a la autoridad, nos mandaron a orar por ella. Y yo no estoy hablando aquí como republicano o como demócrata. No. Estoy hablando como un siervo, como un hijo de Dios, como lo son tú y yo. Nada más. Que nos enseña a todos el Espíritu Santo cómo nos debemos de conducir en esta vida. Vamos a pedir a Dios que nos ayude a vivir como gente que vive no solamente en el paso, sino que está de paso. Les voy a pedir que inclinen sus rostros, por favor. Padre, gracias te damos. Gracias, Padre, porque tu palabra nos dice que vivamos como peregrinos, como extranjeros, que necesitamos de tu ayuda, de tu Espíritu Santo, para entender por tu palabra, Dios, que nos ilumina y nos transforma a la imagen de Cristo, cómo identificar esas pasiones que luchan contra nosotros, que nos quieren llevar a ser parecidos al mundo, Dios, a un mundo que es hostil a ti. Te pedimos que tengas misericordia de los que nos rodean, que aún no te conocen, para que al ver nuestras buenas obras, Dios, glorifiquen a Dios en el día de la visitación y sean ellos gente que eventualmente te conozca, Dios, y que pueda decir, por este hermano, por esta hermana, yo conozco al Señor Jesucristo y ahora soy un ciudadano del cielo. Padre, yo bendigo esta congregación, te pido por cada persona que me escucha, los envío con bendición y te doy gracias por sus familias, por sus vidas, por sus victorias, por sus tribulaciones. Señor, que todas y cada una de estas cosas nos enseñen a tener los ojos puestos en ti, Señor Jesucristo, pues todo lo que queremos y pedimos, lo pedimos para hacer tu perfecta voluntad, pues eso es lo que leímos el día de hoy y te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús y el pueblo de Dios que dice, amén. Iglesia Misión de Gracia se encuentra en el 1385 Northwestern Drive, en El Paso, Texas 79912. Para más información, visítenos en el internet en www.misiondegracia.com. Esperamos que haya sido de bendición.